naturaleza y según escala de medición, mencionamos las escalas de medición, y asimismo hablamos sobre la elaboración de instrumentos, la creación de una base de datos y la limpieza de esta base de datos, utilizando métodos preventivos, métodos de imputación, que podría ser imputación única, imputación por series temporales, imputación múltiple o compleja, y finalmente, los métodos de eliminación, y finalmente mencionamos la winsorización, que consistía en justamente reemplazar los valores con algún valor predeterminado que generalmente eran los percentiles, percentil 5, 95, percentil 10, 90, etcétera, dependiendo del investigador. ¿Correcto? Entiendo que ya anteayer han hablado acerca de la estadística descriptiva parte 2, ya deben haber hablado justamente que son los cuantiles, cuartiles, etcétera, las medidas de los gráficos, tablas y las medidas de resumen para variables cualitativas y cuantitativas, razón, proporción, tasa, media, mediana, desviación estándar, de la que algo hablamos en mi clase, medidas de posición, medidas de simetría, medidas de kurtosis, ¿no? Coeficiente de variación. Y ayer deben haber hablado acerca, entiendo, de la probabilidad, en lo que es el universo, cuáles son las definiciones de probabilidad de Kolmogorov-Smirnov, la probabilidad clásica o de clásica a priori o teórica, ¿no? De Blas Pascal y de Fermat, la probabilidad como frecuencia relativa, llamada también probabilidad posteriori o probabilística o probabilidad histórica, ¿no? O frecuentista, ¿no? La probabilidad posteriori o frecuencia relativa y la probabilidad subjetiva, ¿no? Y deben haber hablado sobre cómo calcular las probabilidades marginales, cómo calcular las probabilidades simples, la probabilidad de entre eventos mutuamente excluyentes, ante, digamos, eventos no excluyentes, la probabilidad condicional, ¿no? Y algo deben haber hablado, supongo, del teorema de Bayes, ¿no? Y sus aplicaciones, ¿no? Entre las cuales me figuro el OR, RR, ¿no? Razón de prevalencia, ¿no? Etcétera. Me entiendo que ya todo eso deben haber hablado ayer, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ahora de distribución de probabilidad y su uso en medicina. ¿Se escucha, no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, distribución de probabilidad y su uso en medicina. Como se entenderá, primero vamos a hablar de la distribución de probabilidad, que es como concepto general. Vamos a entrar un poco de matemática, este tema puede ser un poco abstracto, y vamos a mencionar, no todas, porque son muchas, sino algunas distribuciones de probabilidad comunes para variables discretas, para variables continuas. Mencionaremos entre las discretas binomial y Poisson, y en continua principalmente la distribución normal. Obviamente hay muchas otras distribuciones, como la distribución phi cuadrada, la distribución de Student, que no vamos a mencionar el día de hoy, pero entiendo que más adelante podría mencionarla, ¿no? Y algo sobre cuál es su uso en medicina, aunque en realidad a lo largo de esta clase vamos a dar ejemplos, ¿no? De aplicación en medicina. Bien, primero, no podemos hablar de distribución de probabilidad sin mencionar que es una variable aleatoria. En términos matemáticos, bueno, salvo que diga lo contrario, por si acaso, todas estas citas son del Daniel, de estadística, que como ya dije en su momento, es la Biblia, ¿no? Es el libro más conocido de estadística. Es una función real, ¿no? O sea, definida en modelos reales, en el espacio de probabilidad, el universo, ¿no? Que está asociado a un experimento aleatorio. Entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Un procedimiento estadístico que se utiliza el azar, ¿correcto? Entonces, toda variable cuyos valores son extraídos de manera aleatoria utilizando el azar es una variable aleatoria, ¿ya? ¿Correcto? Por ejemplo, tirar dados, tirar una moneda al aire, etcétera, ¿no? Entonces, una variable aleatoria, también llamada variable estocástica, es una función matemática que se asigna el valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, los posibles valores de tirar un dado dos veces, por ejemplo, el primer dado sale, por ejemplo, 1, el segundo sale 1, el primero sale un punto, el segundo sale 2, y así sucesivamente. O bien un número real, por ejemplo, la temperatura máxima medida a lo largo de un día en una ciudad concreta.
Es decir, cualquier experimento que se realiza teniendo en cuenta procedimientos del azar o de aleatorio, como ya se ha mencionado, es un experimento aleatorio. Y una función que asigna un valor resultado a un procedimiento aleatorio es una variable aleatoria también llamada perdón, variable estocástica. Estocástica viene del griego stoa, que significa precisamente azar, ¿correcto? O sea, algo que depende principalmente, bueno, de la casualidad, por así decirlo, ¿no? Aunque en realidad, bueno, sobre esto pues hay mucho que hablar. El maestro Cornejo Villus, Joaquín Cornejo Villus, uno de los padres de la epidemiología en el Perú, que usó hace muchos años el término de, digamos, mencionaba que a veces no todo se diría una causalidad, sino también había casualidad. Y a veces ni siquiera eso, sino era lo que le llamaba la nadalidad, ¿no? Pero bueno, ya eso sería cuestión de mencionarlo más adelante. Hace cerca de casi 27 años llevé un curso de justamente los modelos causales en medicina y en epidemiología y mencionamos bastante estos términos, ¿no? Bien, esto como una digresión, disculpe. Bien, entonces, un experimento aleatorio ya dijimos que se puede repetir indefinidamente las mismas condiciones que deben estar preestablecidas y ante el procedimiento se conocen todos los resultados posibles, ¿correcto? O sea, por ejemplo, ahí tengo una carta, ¿no? Un mazo de cartas. El mazo de cartas normalmente tiene 52 naipes. Estos 52 naipes, se entiende que tenemos dos comodines, y de ahí tenemos perdón, miento, son 54 naipes, 54 naipes. De estos 54 naipes tenemos 52 cartas que son palos de baraja, ¿correcto? Cuatro palos de baraja, que son, como que le quiera llamar, las picas u oros, los tréboles o flores, le dicen otros, los corazones y los diamantes, ¿correcto? Bueno, a las picas, perdón, se le llaman también espadas y a los oros se le llaman también diamantes, ¿no? Entonces, los tréboles, los corazones, las espadas, ¿correcto? Y los oros, ¿no? Entonces, tenemos cuatro palos y cada uno va del 1 al 13, ¿correcto? Se sabe que el A es 1 y viene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el J que viene de Junior es el 11. El Q que viene de Queen es el 12, la reina. Y el K que viene de King es el 13, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar digamos, un 13? Bueno, son 4. Si se supone que si sacamos los dos, o sea, si sacamos los dos comodines, sería 4 entre 52, o sea, un treceavo. Pero si no sacamos los dos comodines, serían 4 entre 54, ¿correcto? O sea, 2 entre 27. Pero como estábamos diciendo, bueno, toda probabilidad, como seguramente saben, tiene algunas propiedades, ¿no? No puede ser ningún valor menor de 0 ni mayor de 1. Y todas estas probabilidades se complementan. La suma de todo el universo espacio muestral es siempre 1. Y si son dos probabilidades mutuamente excluyentes, y la probabilidad de uno es, digamos, por ejemplo, una probabilidad A, la probabilidad de que el evento excluyente ocurra es 1 menos A, ¿correcto? O X, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es importante para lo que vamos a mencionar después cuando hablemos de la prueba binomial. Entonces, no se puede tener la certeza de cuál será el resultado del experimento. Si hablamos en el tema de, por ejemplo, una moneda, la moneda debe ser un fair coin. ¿Qué quiere decir el fair coin? El fair coin significa que es una moneda fiable, que no ha sido cargada para que, digamos, salga siempre cara o siempre cruz, o siempre cara o siempre sello. Si es una fair coin, o sea, moneda fiable, las probabilidades deberían ser más o menos 50%, pero de que salga uno o el otro, pero nadie puede decir en un momento dado si va a salir caro o va a salir sello, ¿correcto? Pero sí antes uno más o menos debe saber que puede salir solo caro o sello. En el caso de los naipes, si yo saco una carta, yo sé que puede salir o cualquier cantidad del 1 al 13, de cualquiera de los cuatro palos, o cualquiera de los dos comodines. Pero entonces todo eso, todos los resultados posibles de esta variable, eso, todos los resultados posibles, se llama precisamente una distribución de probabilidades. ¿Correcto?
Entonces, las variables aleatorias, que ya has dicho son estrellas al azar, pueden ser discretas y continuas. Ya hablamos de una variable discreta y hablamos de una variable continua. Variable aleatoria discreta si su recorrido es un conjunto discreto, y eso quiere decir que sus probabilidades se recogen en la función de cuantía, o sea, si un conjunto es discreto, si está formado por un número finito de elementos, sus elementos se pueden enumerar en una secuencia de modo que haya un primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, y así sucesivamente, es decir, un conjunto, disculpen, ahí escribí mal, infinito numerable sin puntos de acumulación. ¿Y esto qué quiere decir? Que es numerable. ¿Y qué quiere decir que sea numerable? Que se puede contar. Y para que se pueda contar, tienen que ser números enteros. No se admiten decimales. ¿De acuerdo? Y una variable aleatoria continua, su recorrido es conjunto no numerable, o sea que puede haber otros, no puedes enumerarlo porque hay infinitos números, y entre dos números hay otros infinitos números, lo que llaman la densidad de los números reales. Intuitivamente, esto significa que el conjunto de posibles valores de la variable abarca todo un intervalo de números reales. Por ejemplo, la variable que asigna la estatura a una persona extraída de una determinada población es una variable conjunta continua que teóricamente todo valor, pongamos entre 0 y 2,50 metros es posible. Esto según el Daniel, como estamos diciendo, aunque cabe aclarar que, por ejemplo, la persona más pequeña adulta que se haya registrado, según lo que leí alguna vez en la infancia, era un egipcio Hilaire Egip que medía 38 centímetros. Y el más alto, según decían, era un persa Siakán que en realidad se ha discutido mucho de cuánto medía, ¿no? Porque él vivió pues a fines del siglo antepasado y principios del pasado. Y algunos dicen que llegó a medir 3,27 metros, otros dicen que menos. Lo que sí es cierto es que la persona más alta que se ha podido registrar es un pakistaní que midió 2,87 metros. Lo decía Khan, en realidad es muy dudoso cuánto puede haber medido, ¿no? Pero en general, pues las personas no miden eso, ¿no? Un jugador de NBA, pues medir 2 metros, 1,20 metros, 25, 30, pero más no tampoco, ¿no? O sea, que mida más que eso es teóricamente posible, pero poco probable. Lo mismo, que midan 0 centímetros también es muy poco probable, ¿no? Bien, pero en teoría puede existir cualquier valor posible porque puede haber precisamente decimales. Entonces, ¿qué es la distribución de probabilidad? Recalcando y entrando al tema. La función de probabilidad es una función matemática, una fórmula o una tabla o alguna otra representación que describe la probabilidad de cada posible valor, rango de valores que puede tomar una variable aleatoria. Por ejemplo, dijimos, en las cartas, ¿qué puede salir? Puede salir cualquier valor del 1 al 13 de los 4 palos, o puede salir algún comodín. Y obviamente, si lo hacen como una tabla, va a ser pues por palos o por comodines, y por palos va a ser pues corazón del 1 al 13, oros del 1 al 13, espadas del 1 al 13, tréboles del 1 al 13, y comodín cualquiera de ellos, ¿no? Pero ya están considerados en esa tabla todo esto. Ahora, si estamos hablando de, digamos, de probabilidades, estos valores posibles se pueden ver como probabilidades. Cada uno de ellos es 1/54, ¿correcto? Ahora, si cogemos 2/54 y así sucesivamente, ¿no? Y tendría que verse entonces todos los valores probables, ¿no? O posibles. Ahora, tratándose de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, como ya se había mencionado, la distribución de probabilidad llamada también función de distribución de X es la función que asigna a cada número definido sobre una probabilidad dada por la siguiente expresión f de x tal que x es igual a la probabilidad de x menor o igual que x, de manera que se cumplen las siguientes condiciones. Esto es matemática. Creo que ustedes ya no llevan matemática superior, que es una pena, pero de ahí hablamos bastante de límites. Pero ese límite teniendo de que x va por la izquierda menos infinito, tal que el límite de la función de x es 0, y el límite de, digamos, de x tal que x de infinito de la derecha, la f de x es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que está el conjunto incluido entre 0 y 1, y que es continua por la derecha, y que es monótona no decreciente. Quiere decir que tiene valores, pero que definitivamente estos valores no van a disminuir. Pero sin embargo, los valores son más o menos conocidos, ¿no? ¿Correcto? Y que obviamente no acepta, pues, valores negativos. Por entre 0 y 1, por supuesto, pero no hay una probabilidad negativa, nunca. Por eso es continuo por la derecha. Nunca, nunca, nunca. Van a encontrar una probabilidad negativa, pero tampoco van a encontrar una probabilidad de 2, de 3, ni de 4, ni de 5, por si acaso, ¿ya? Por eso está claramente establecido que va entre 0 y 1. Entonces, la función de densidad o la distribución de probabilidad de una variable aleatoria
contiene exhaustivamente toda la información de la variable, o sea, todos los valores posibles. De manera exhaustiva, aquí sí que no se elimina ningún valor. Sin embargo, resulta conveniente resumir sus características principales con unos cuantos valores numéricos, y entre esos están la esperanza y la varianza, nombres parecidos y que es esta rima, ¿no? ¿Pero qué son? Bueno, la esperanza básicamente si todo es, todas las, digamos, las probabilidades de que pueda ocurrir un evento y que si estas probabilidades son iguales, básicamente en la media, ¿no? La esperanza matemática o valor esperado es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso. O sea, cuando yo multiplico la probabilidad que ocurra un suceso por el valor que tiene este suceso, como si hiciera, por ejemplo, como si quisiera hacer un promedio ponderado, ¿no? O sea, de cuál es la probabilidad que ocurra un evento por el valor de este evento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que salga uno? Sería uno en las cartas. 1/54 por 1. La probabilidad que salga 2. 2 por 54, 1/54, más la probabilidad que salga 3 por 1/54 por 1/54, así. Más 3 sobre 1/54 para cada palo, y de ahí se va sumando para los otros palos, y de ahí obviamente hay que considerar también los dos comodines, ¿no? Entonces, es la suma de estos productos, ¿correcto? Ahora, teniendo en cuenta que cada uno es un producto con respecto al total, pero si todos los sucesos tienen igual probabilidad, entonces obviamente se eliminan al final todos estos, porque las probabilidades son las mismas, se consideran, se pueden factorizar y al final se eliminan mutuamente y termina siendo la media aritmética, siempre y cuando tengan igual probabilidad. Si no tienen igual probabilidad, obviamente la esperanza es diferente de la media, ¿correcto? Entonces, la varianza, ya seguramente la han mencionado cuando hablaron de estadística para, digamos, descriptiva parte 2, ¿no? Seguramente con el doctor Ortega, ¿no? La varianza viene a ser la sumatoria de todas las desviaciones, ¿no? Que es decir, la diferencia entre un valor puntual y la media, elevado al cuadrado, para estadística descriptiva sobre n-1 y para estadística inferencial sobre n. ¿Y por qué? Para poder eliminar el signo negativo. Porque como entenderán, algunas desviaciones son positivas cuando el valor es mayor que la media, pero cuando el valor es menor que la media, las desviaciones son negativas. Entonces, algunas se eliminan mutuamente y entonces, si sumamos las desviaciones así nomás, se anularían y el resultado sería 0. Para evitar esto es que justamente se elevan al cuadrado para eliminar el valor negativo. Y entonces de tal manera que se puede hacer una desviación estándar, que es estandarizada al sacar la raíz cuadrada de esta varianza, ¿correcto? Cuando es n-1, en realidad no es una varianza, es una aproximación a la varianza y sesgada que se denomina cuasi varianza. Pero bueno, algunos le llaman para evitarse problema varianza también, ¿no? De eso seguramente deben haber hablado anteayer. Bien, pero en el caso de las variables aleatorias discretas, pues una variable aleatoria discreta con valores posibles y sus probabilidades representadas por la función de probabilidad, entonces la varianza, justamente, la esperanza, se calcula como justamente lo que se ve, la sumatoria de I1 por N, ¿no? Por el valor puntual de X por la probabilidad de ese X, de ese XI. O sea, lo que ya se ha dicho, es la sumatoria de todo el producto de cada evento por la probabilidad que ocurra ese mismo evento. O sea, lo mismo, pero enumerada matemáticamente, ¿no? Aquí, la suma, o sea, sumatoria del producto de la probabilidad de cada suceso o evento por el valor de dicho suceso o evento, ¿sí? O sea, esto mismo. Y ya se sabe que cuando las probabilidades son las mismas, pues factoriza, se anula una con otra y termina siendo la media. Ahora, la varianza también ya hablamos. Ahora, ¿qué distribuciones de probabilidad hay? Como ya dijimos, para probabilidades discretas hablamos de dos, binomial y Poisson. ¿Qué es una distribución binomial y por qué se le llama así? La distribución binomial es una distribución que modela, porque es una representación numérica, matemática, teórica, del número de éxitos que consideramos K en N ensayos independientes. A esto se le llama un experimento de Bernoulli o proceso de Bernoulli. Vamos a mencionar después las características de este proceso de Bernoulli, donde cada resultado posible tiene dos posibilidades, éxito o fracaso, y la probabilidad, que bueno, para estadística descriptiva vamos a llamar P y para estadística inferencial vamos a llamar pi. ¿Por qué?
Bueno, en el caso, un caso estamos hablando de un estadístico, en otro caso estamos hablando de un parámetro, o sea, estamos hablando de una muestra o de una población, entonces esta probabilidad es constante. El tipo de variable tiene que ser dicotómica. ¿Por qué? Porque solamente en una distribución binomial puede haber éxito o fracaso. ¿Y eso por qué? Porque la distribución binomial se utiliza para representar este tipo de eventos donde solo hay dos posibilidades. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en el curso? ¿Aprobaste o desaprobaste? Solo hay dos posibles resultados, o aprobaste o desaprobaste. No hay que, es complicado, no existe eso. Ese estoy es complicado, no existe una distribución binomial. O sea, o aprobaste o desaprobaste, nada más. No hay otra posibilidad. ¿Mm? ¿El paciente está vivo o está muerto? Es complicado, no existe eso. O está vivo o está muerto, ¿correcto? O sea, cuando estamos hablando de eventos de este tipo dicotómicos, donde solo hay dos posibilidades, aprobado, desaprobado, vivo, muerto, estamos hablando de un modelo, de un experimento de Bernoulli, donde obviamente tiene algunas características más aparte, porque cada resultado también es independiente. O sea, el hecho que un paciente haya muerto no quiere decir que el otro paciente necesariamente vaya a morir también, ¿no? El hecho de que una persona haya, por ejemplo, que tengas tres hijos. Los hijos, bueno, si nos atenemos a aspectos puramente biológicos, por si acaso, no vamos a entrar en temas de, digamos, de género aquí, porque obviamente eso, digamos, desviaría la cuestión hacia otros temas de tipo más social que biológico, ¿no? Y aquí estamos hablando solo de eventos dicotómicos. Que un hijo haya tenido, por ejemplo, el sexo biológico de varón, no quiere decir que el siguiente también vaya a tener sexo biológico de varón, puede tener mujer también, ¿ya? Hablando de sexo biológico, no estamos hablando de género, pues es otra discusión. ¿Está correcto? Y entonces, se expresa como B, que es la distribución binomial de N, que es el número, y pi, que es la probabilidad para parámetros, o bien B, que es binomial de N, que es el número de eventos, de ensayos, y P, que es la probabilidad para muestras, ¿no? El estadístico. Entonces, los parámetros es el N, que es por si acaso minúscula, me ha salido mayúscula por un error, pero es N minúscula, estamos hablando de el número. P, que también debe ser minúscula por si acaso, como esto es corrector automático, ya lo pone así, o pi, que es la probabilidad de éxito, y K es el número deseado de éxitos que se está buscando, lo que se está probando, ¿correcto? Ahora, importante que sepan, ¿qué es un éxito y qué es un fracaso? No es lo que están pensando, por si acaso, ¿ya? Para estadística, la definición de éxito o fracaso es absolutamente arbitraria y la determina el investigador, por si acaso, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, eh, sobrevivir a una enfermedad, ¿es un éxito o es un fracaso? Uno diría, es un éxito. Sí, podría decir que para la persona es un éxito personal sobrevivir a la enfermedad. Pero si lo que el investigador quiere es ver cuánta gente se muere de esta enfermedad, más bien que sobreviva es un fracaso. Que muera es un éxito, ¿correcto? Entonces, quien determina qué es un éxito y qué es un fracaso es el investigador, por si acaso. O sea, si aprobaste o desaprobaste un examen, uno dirá, no, aprobé, tuve éxito. Ya, pero si el investigador quiere estudiar cuáles son los factores asociados a que la persona desapruebe, a que el estudiante desapruebe, entonces, más bien, el aprobar sería un fracaso y el desaprobar es un éxito. ¿Por qué? Porque es lo que el investigador quiere estudiar. Aquel resultado, aquel outcome, si se quiere utilizar el término inglés, aquel evento que es del interés del investigador y es el que está interesado en estudiar, el que quiere encontrar la respuesta a la probabilidad, eso es un éxito para fines de la prueba binomial en estadística. Y lo que representa lo contrario, lo negativo, es un fracaso. Entonces, el investigador quiere estudiar, por ejemplo, tasa de sobrevida, en todo caso, la sobrevida va a ser un éxito. Quiere estudiar tasa de mortalidad, en ese caso, la mortalidad va a ser el éxito. Quiere estudiar, por ejemplo, digamos, cuál es la probabilidad digamos, de aprobar, la probabilidad va a ser el éxito. Quiere estudiar la probabilidad de desaprobar, la desaprobación es un éxito.
Y lo contrario, por complementariedad o por negación, se le denomina fracaso. Pero esto, vuelvo a repetir, no depende de ustedes, no depende de la opinión, no depende de lo que uno intuitivamente puede entender como asociado a lo que se entiende ordinariamente por éxito o fracaso. Depende del interés del investigador. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Me están escuchando? Ya, perfecto. Bien, entonces, el éxito es lo que yo quiero investigar y el resultado que yo quiero obtener. El fracaso es lo contrario del éxito. Ahora, que el fracaso puede resultar negativo o, perdón, puede resultar ventajoso para una persona en particular, un grupo en particular, es otro tema. Pero para fin de investigación, lo que yo quiero determinar en una prueba binomial, eso es el éxito y lo contrario va a ser el fracaso. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber supuestos importantes, ¿ya? Para poder hacer la prueba binomial, tiene que haber necesaria y exclusivamente dos resultados posibles. No puede haber más. Si hay más, eso no se puede estimar con una distribución binomial. Tiene que buscar otro tipo de prueba o de distribución para poder reflejar esto. Tiene que ser dicotómico, vivo o muerto, sí o no, ¿correcto? Aprobado o desaprobado, ingresó o no ingresó, ¿de acuerdo? Ascendió o no ascendió, ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, los resultados tienen que ser así, masculino o femenino, si se quiere estudiar de ese modo, aunque eso es un tema polémico en estos días, pero lo estamos analizando solo desde el punto de vista biológico, ¿de acuerdo? Entonces es puramente dicotómico. Si no, si el fenómeno no puede ser reflejado de manera dicotómica, no se puede estudiar bien con una distribución binomial, ¿de acuerdo? Y estos ensayos, como ya he dicho, son independientes. El resultado que haya salido en uno no tiene por qué condicionar el resultado del siguiente evento. O sea, por ejemplo, que hayas desaprobado el primer examen no debería decir que vayas a desaprobar el segundo. O que hayas aprobado el primer examen no debería condicionar a que tú apruebes el segundo. ¿De acuerdo? Porque son ensayos independientes. Lo que se llama justamente una probabilidad constante en cada ensayo. Si tienes una probabilidad 40% de aprobar, entonces tu probabilidad, que ese sería, entre comillas, tu éxito, tu fracaso sería 60%. ¿Ya? Y entonces esto es un ensayo de Bernoulli. Y cuando tienes muchos ensayos de Bernoulli, eso se llama un proceso de Bernoulli. Llamado así por Jacob Bernoulli, un gran matemático y estadístico suizo, que vino de una familia muy talentosa. Algunos de sus hermanos eran pintores, otros pues eran biólogos, en fin, tuvieron toda una suerte de hermanos bastante talentosos en diferentes áreas del conocimiento, el saber y el arte, ¿no? Pero tratándose exclusivamente de Jacob Bernoulli, este es un ensayo de Bernoulli, ¿sí? Dos resultados independientes con realidad constante para un ensayo. Ahora, ¿hay más características del ensayo de Bernoulli? Sí, no las estamos mencionando porque yo entiendo que este es un proceso introductorio, por si acaso. Y valga la aclaración, el que esto esté así en estas diapositivas, no quiere decir que necesariamente vaya a ser así cuando se tenga el curso formal, porque en el curso formal, entenderán pues que en el curso formal tenemos más tiempo y se puede dar mucho más profundidad. Esto es un curso introductorio que se hace pues en poquísimo tiempo, entonces no se le puede dar la misma profundidad que para un curso formal. Entonces, ¿esto es cierto? Sí. ¿Es todo? No necesariamente. Ya en el curso formal, en el curso que se va a llevar a cabo, pues para los que vayan a llevar el curso a partir ya de la quincena de este mes, ya se tratará esto con mucho mayor profundidad, porque esto no es pues todo lo que está en el año, ¿ya? Es solamente un resumen, hay más cosas, pero solamente para el momento creo que basta, ¿sí? Entenderán que si pudiéramos pues dedicarle más tiempo sería excelente, pero no, pues, o sea, no solamente vamos a hablar de la prueba binomial, tenemos que hablar también de la prueba de Poisson, que de la que se habla poco generalmente en la clase normal regular, y tenemos claro que de la distribución normal, que usualmente merece una clase sola. Entonces, importante recordar, estas diapositivas son de un curso propedéutico, introductorio, no es un curso profundo,
Y no porque esté en la diapositiva de acá, quiere decir que es todo lo que hay, por si acaso, ¿ya? Importante que recuerden eso. Hay muchas cosas que se puede hablar de esto y que se van a hablar seguramente en el curso formal, ¿ya? Esto solamente cuenta como curso instructorio y no está todo lo que se debe saber sobre el tema, ¿ya? Entonces, ya se ha dicho, la prueba binomial es una distribución de resultados dicotómicos. A cero, por ejemplo, le podemos llamar fracaso y a uno éxito. Y se puede codificar de ese modo. Pero el fracaso, como ya estamos diciendo, y el éxito depende de lo que al investigador le interesa. Si al investigador le interesa la tasa de supervivencia, el éxito va a ser supervivencia. Si al investigador le interesa la tasa de mortalidad, la mortalidad va a ser el éxito. Y si al investigador le interesa la mortalidad, entonces la sobrevida más bien va a ser el fracaso. ¿Correcto? Esto depende ¿qué? De lo que quiere estudiar el investigador en el momento dado. ¿Ya? Y eso obviamente se tiene que ver en la investigación o para que lo que a ustedes seguramente les interesa más en el ejercicio en concreto. Requiere ensayos independientes entre sí, ya se ha dicho, pero hay una probabilidad fija de ocurrencia, que es importante. A la probabilidad de éxito, de manera eh, arbitraria, se le dice P, y a la probabilidad de fracaso se le llama Q o 1 menos P, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el complemento. Ya dijimos que por las propiedades de la probabilidad, la suma de todas las probabilidades cuando son mutuamente excluyentes es 1. Entonces, si uno es P, el otro es 1 menos P. La función de probabilidad f de x es la combinación de n en x tal que p de x, q de m menos x, esto lo vamos a ver después, donde x tiene un valor numerable entre 0 y n, y n menos x ya se sabe, pues de teoría de combinaciones factorial de x, perdón, factorial de n sobre factorial de x por factorial de n menos x, ¿correcto? Combinaciones, factorial de n sobre factorial de x por factorial de n menos x, eso ya es conocido, ¿no? Seguramente en primaria y secundaria le habrán enseñado esto. Bien. Entonces, no se olviden, estas son algunas características del proceso de Bernoulli, perdón, del ensayo de Bernoulli, y cuando repetimos mucho ensayo de Bernoulli tenemos un proceso de Bernoulli, ¿de acuerdo? O prueba binomial. Ya, entonces, la función de probabilidad, que ya la mostramos antes, pero aquí la vamos a mencionar con su otra forma, que ya básicamente tiene lo mismo que lo anterior, pero esto es para representar parámetros, o sea, para poblaciones. Pi, que ya se sabe que pi es lo mismo que p, o sea, la probabilidad, pero la probabilidad p es en muestras, esto es en poblaciones. A la k multiplicado por 1 menos pi, que básicamente en muestras sería el q, por n menos k, por justamente las combinaciones de n en k, que es factorial de n por factorial, sobre factorial de k multiplicado por factorial de n menos k. Ya se ha dicho que n es el número de pruebas que es mayor que 0, k es el número de éxitos que está entre 0 y n, ¿ya? Menor o igual, y pi en este caso no es 3,14, 15, 22, 25, 35, 89, 89 hasta el infinito, no, no. Ese no es la relación entre la circunferencia y el diámetro, por si acaso. Es el parámetro de la probabilidad. La probabilidad de éxito está, como ya se ha dicho, entre 0 y 1. Mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Bien. Esto es para poblaciones y esto es para muestras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Algunos datos importantes, ya que ustedes creo están interesados mucho en la parte práctica del curso, en cómo hacer los ejercicios. El gran reto en cualquier ejercicio de prueba binomial es entender qué le están preguntando. ¿Cómo así? Aunque esto pudiera ser, pues, una obviedad, una perogrullada, algo que se supone, pues, ¿no? O sea, profesor, obviamente, en todo ejercicio es importante que me digan qué me están preguntando. Sí, pero aquí más. ¿Por qué? Porque en realidad la fórmula no es difícil. Ahí está. ¿Correcto? ¿Es esto o es esto? Es lo mismo. Combinaciones de n, digamos, en k, ¿no? Por p elevado a la k por q elevado a la n menos k. O si se quiere,
pi a la k por 1 menos pi a la n menos k por factorial de n por factorial de k por factorial de n menos k. Eso es así. No es una fórmula para nada difícil digamos, de memorizar. Bueno, para mí por lo menos. Y supongo que para la mayoría de gente no es difícil de memorizar. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad? Que justamente muchas veces en los ejercicios de este tipo se usan muchos juegos de palabras. Les van a preguntar, van a utilizar muchas veces algunas expresiones como exactamente, al menos, solo, ¿no? No más que, cosas de ese tipo. Y ahí eso parece es comprensión del lenguaje común, pero a veces no lo entienden de ese modo. Por ejemplo, es importante, por ejemplo, si dijera al menos 3, ¿qué significa? Al menos 3 significa que es de 3 para arriba, 3, 4, 5, hasta lo que se llega, hasta el número total de, digamos, de experimentos que se estén haciendo, de Bernoulli, ¿no? El número total de ensayos. ¿Qué significa no más de 5? Que es hasta 5, pero acuérdense que las probabilidades siempre empiezan con la probabilidad que no haya nada, entonces tiene que empezarse de 0. No sería, y acuérdense que son probabilidades acumuladas, no sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. Menor que 5, entonces solo sería hasta 4, la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Exactamente 5, solo 5. Pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo porque como está yéndose aquí, para diferentes valores de n, una sola por una misma probabilidad, por ejemplo, probabilidad de 0,5, aquí, bueno, esto es una captura de pantalla, entonces no he podido poner la coma decimal, 0,5, tiene diferentes valores que, como ven, va aproximándose cada vez más a una distribución simétrica que aparentemente pudiera ser más o menos ojival, ¿no? Parecido a lo que vamos a hablar más adelante, de la distribución de la campana de Gauss. Ya se ha dicho que la media mu es igual a n por pi, pi es la probabilidad, ya se dijo, y la varianza, sigma al cuadrado, sigma es el parámetro de la varianza, lo que en estadística descriptiva se ha llamado como S cuadrado, es igual a n por pi, o sea, el número de ensayos por la probabilidad de cada ensayo por el complemento de cada ensayo. Si se hiciera en estadística descriptiva sería n por b por q, ¿correcto? Bien. Un ejemplo. Una madre desea tener 3 hijos o hijas, asumiendo una probabilidad de 0,5. ¿Cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea varón? ¿Y cuál es la probabilidad de que 2 sean varones? Entonces ahí uno tendría que asumir que la probabilidad de que ocurra este evento sería 0,5. Entonces tendríamos que ver, ¿no? Aquí para cada caso la probabilidad de que uno sea varón, 1. Entonces solamente tendríamos que ver la probabilidad que uno sea varón, pero la probabilidad que uno sea varón sería entonces considerando que este valor, el número de pruebas n, es igual a 1, ¿correcto? Y la probabilidad de que al menos 2 sean varones, hay que tener cuidado, porque al menos 2 implica de 2 para arriba. O sea, 2, la probabilidad de 2 y también la probabilidad de 3, ¿correcto? O sea, tenía que encontrar la probabilidad de que, en este caso, con esta fórmula, que digamos, los éxitos, en el primer caso, a ver, ¿cómo sería? A ver, la probabilidad de que uno de sus hijos sea varón, aquí, el éxito vendría a ser, ¿cuál? 2. En el primer caso, no sería 2, sería 1. El K sería 1, ¿correcto? La probabilidad es 0,5, sería 0,5 a la 1 por 1 menos 0,5, 0,5. El número total se dice que son 3, ¿no? Por ahí se desea tener 3 o hijas. Sería 3 menos 1 sobre factorial de 3 sobre factorial de 1 por factorial de 3 menos 1. En el primer caso, ¿correcto? Y así y eso sería cuestión de calcularlo y saldría.
En el segundo caso, la probabilidad que al menos 2 sean varones. Ahí hay dos situaciones. Cuando dice al menos 2, es la probabilidad de que 2 y también la probabilidad, si solo dice que desea tener 3, la probabilidad de 2 y también la probabilidad de 3. Entonces ahí habría que sumar 2. Dos valores posibles. En el primer caso sería con 2, que sería 0,5 al cuadrado por 1 menos 0,5, o sea, 0,5 a la 3 menos 2 a la 1 por factorial de 3 sobre factorial de 2 por factorial de 3 menos 2, que es 1. ¿Correcto? Pero eso hay que sumarlo a la probabilidad de 3, que sería 0,5 a la 3 por 0,5 a la 3 menos 3 a la 0, o sea, a la 0, o sea, 1, se hace 1, por la probabilidad de 3 sobre la probabilidad de 3, ahí se anula esto, por la probabilidad de 3 menos 3, factorial de 0, que ya se sabe por convención que es 1. O sea, en el segundo caso, todo esto, toda esta segunda parte de las combinaciones se anularían y serían 1. Entonces sería 0,5 a la 3 por 0,5 a la 0, que se hace 1, o sea, sería 0,5 al cubo, ¿correcto? Y sería un octavo, ¿no? 0,125, ¿no? Y eso tendría que sumarse a lo que salió el anterior resultado, que sería con 2. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. En el un segundo ejemplo. Todo esto son aplicaciones en salud, ¿no? El primer caso podríamos decir que tendría que ver con, no sé, pues, podría decir con ginecología, obstetricia. El segundo caso, endocrinología, ¿no? Asumiendo que la prevalencia, bueno, y también en obstetricia también, ¿no? Asumiendo que la probabilidad de diabetes gestacional es 12% en Perú, 12% es 0,12, ¿correcto? Y que tenemos una muestra de 20 gestantes, o sea, la probabilidad P es 0,12, ¿de acuerdo? N es igual a 20. La probabilidad que ninguna gestante tenga diabetes gestacional, K es igual a 0. Entonces se tendría que reemplazar básicamente, ¿no? Entonces sería 0,12 a la 0 por 1 menos 0,12 es 0,88 a la, ya dijimos que son 20, a la 20 menos 0, o sea, a la 20, hay que elevar esto a la 20, por factorial de 20 sobre factorial de 0, que dijimos la función es 1, por factorial de 20 menos 0, que es factorial de 20, factorial de 20, factorial de 20 se va. Todo esto se hace, la segunda parte es ese 1, pero aquí habría que elevar 0,5 a la 0, que ya sabemos que es 1, pero habría que poner 0,88 elevado a la 20, ¿ya? 0,88, 0,88, 20 veces. Bastante largo, sí, pues, pero para esto se usa calculadora científica, no piensen hacerlo a mano, ¿no? ¿Correcto? Eso sería en el primer caso. En el segundo caso, ¿cuál es la probabilidad que 2 o 3 gestantes tengan diabetes gestacional? Ya, entonces ahí hay que ver la probabilidad de 2 o, ¿no? La probabilidad de 3, ¿correcto? Entonces aquí, obviamente, se tiene que calcular la probabilidad de 2 y como esto, digamos, no es excluyente, también la probabilidad de 3. Entonces, en el primer caso K es 2, en el segundo caso K es 3. Se hace el mismo procedimiento y se suman ambos, ¿correcto? Y así sería, ¿de acuerdo? Habría dos resultados. Y así sucesivamente, como les digo, la fórmula no es difícil, la fórmula es esto. Y eso es súper fácil de calcular. Bueno, si se tiene una calculadora científica, vuelvo a aclarar, ¿eh? Porque estos cálculos se hacen con calculadora científica. Lo difícil básicamente en esos ejercicios es entender el que les están preguntando, ¿ah? Porque si entienden mal lo que están preguntando, entonces le va a salir mala. Bueno, ya para fines prácticos, ¿no? Del cálculo, que es lo que finalmente se hace en estos cursos de estadística como matemática, ¿no? Como ejercicio que se califica en un examen. Y nunca se olviden que cuando estamos hablando de un valor menor que, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que a lo sumo 5 gestantes siempre empiecen con 0, nunca empiecen con 1? Porque tienen la probabilidad que a lo sumo 5 es 0
más la probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5. Ahora, si dijeran, ¿cuál es la probabilidad de 3 a más? Sería la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5, más la probabilidad de 6, hasta la probabilidad de 20. ¿Por qué? Porque son 20 gestantes. Muy engorroso, sí, pero también acuérdense que por una de las probabilidades de probabilidad, las probabilidades complementarias siempre suman 1. Entonces, si por ejemplo le piden de 3 para arriba, en lugar de ser la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4, así hasta 20, solo tienen que calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y restarle 1 a eso y ya tienen el resto. ¿Por qué? Porque son complementarias, pues va a salir lo mismo y en lugar de sumar, pues, 18 valores, van a sumar solo 3 y van a hacer una resta. Obviamente cada uno de estos tiene que calcularse con esta fórmula que es un poco engorrosa. ¿De acuerdo? Pues, pero nadie les dijo que esto vaya a ser tampoco tan fácil, ¿no? ¿Necesitan una calculadora científica? Sí. ¿Difícil de recordar? No. ¿Difícil de operar? Si tiene una calculadora científica, no. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? Ya. Un detalle importante es que si el número es pequeño y la muestra es sin reemplazo, si la probabilidad cambia con cada extracción y el tamaño de la muestra es mayor del 5%, entonces ahí se recomienda usar una distribución hipergeométrica. ¿Qué es eso? Lo pueden revisar, no vamos a entrar en detalles, eso no es tema de esta clase porque tendríamos que hablar de todas las distribuciones. Solo es importante que recuerdan que esa distribución, o sea, si el número es pequeño y el muestreo es sin reemplazo, ya van a hablar aquí es un muestreo sin reemplazo, muestreo con reemplazo, cuando hagan muestreo con el doctor Peralta, supongo. Si la probabilidad cambia con cada extracción y el tamaño de la muestra es mayor que 5%, o sea, 0,05 de pi, entonces se recomienda no usar binomial, sino usar distribución geométrica. Eso ya obviamente lo pueden leer ustedes. No lo vamos a tratar porque extendería demasiado la clase. Pero sí, que si los eventos son poco frecuentes, en un intervalo continuo de tiempo-espacio, eventos raros, pero si no hay un número fijo, ahí tienen que usar la distribución de Poisson, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y si el número es mayor o igual de 30, pi, o sea, la probabilidad del evento es menor o igual que 0,1, y multiplico n por pi, o sea, el número de, digamos, de todos estos eventos o pruebas por la proporción es menor o igual que 5, ahí se tiene que hacer la distribución de Poisson. Poisson, por si acaso, es una palabra francesa, apellido de Denis Poisson, que fue pues el estadístico que lo describió, que significa, por si acaso, no veneno, como piensan algunos, porque eso es poison en todo caso, una S y es inglés, sino esto es francés, significa pez en francés, poisson, ¿ya? Por si acaso. Bueno, esto como comentario, ¿no? La distribución de Poisson, como ya dijimos, Poisson, es una distribución que modela el número de eventos raros, siempre eventos raros, ¿eh? No se olviden. Todo lo raro, Poisson, ¿correcto? Que ocurren en un intervalo fijo de tiempo, de espacio. Por ejemplo, ¿cuántos partos hubo gemelares en la maternidad de Lima en la madrugada del 28 de julio del 2025? Por ejemplo. Eh, ¿Cuántos panetones se hicieron en la panadería? No sé, pues la Buena Estrella, no sé si existirá esa panadería, durante, digamos, la Nochebuena del 2024. ¿Cuántos kilómetros de carretera se construyeron el trecho entre Universitaria con Tomás Valle durante la semana del 1 al 5 de agosto del 2025? Eventos que están en un intervalo fijo de tiempo-espacio predeterminados que en general son raros porque no es pues común que se estén asfaltando las carreteras permanentemente, no es común que se hagan panetones todo el año y no es común que haya partos gemelares, ¿correcto? Eventos raros. Solo puede asumir eventos enteros no negativos, tiene que ser algo numerable y no negativos, eventos que pueden ocurrir en ese sentido, que tienen alguna, digamos, entidad física porque son numerables, ¿no? Y utiliza más una descripción de masa de probabilidad porque justamente está predeterminado, definido en un espacio, en un tiempo concreto, por eso distribución de masa más que una función de densidad de la que vamos a hablar con más detalle cuando hablemos de distribución normal, y son eventos, como ya decía, independientes, la probabilidad de que ocurra uno no afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Y el parámetro aquí es lambda,
¿Qué es lambda? Lambda es un parámetro que se utiliza casi exclusivamente para Poisson, que es la tasa promedio de eventos por unidad de tiempo o espacio. La regla de aplicación de Poisson ya se mencionó, es la ausencia y límite natural de ocurrencias. Esto ya se mencionó cuando habló de binomial, de ese habló binomial, que el n debe ser mayor o igual que 30, n por p o n por pi si se usa poblaciones es menor que 5, o bien la proporción, la p prevalencia es menor que 0,1. Eventos raros, ¿correcto? Para eso utiliza Poisson. Y la probabilidad es esto, es lambda elevado a la k por factorial de k por e, que es e, ya. Aquí sí e, por si acaso, es la base de logaritmos neperianos, ¿ya? Se supone que es el límite de lo que sale cuando se suman las inversas de todos los factoriales del 1 hasta el más infinito, ¿no? 2,71, 72, 8, 18 y hasta el infinito. Pero eso elevado a la menos lambda, ¿ya? Y K es el número de eventos solicitados y ya se ha dicho que lambda justamente es la tasa promedio de eventos por unidad de tiempo o espacio. Entonces, básicamente se utiliza esta función y es algo relativamente fácil de calcular. La distribución de Poisson tiene una media que es lambda y tiene una varianza que es igual a la media, que en este caso también es lambda. ¿De acuerdo? Son pruebas importantes. Por ejemplo, en este caso, el promedio de cesáreas en un hospital nacional es de 3 por hora. ¿Cuál es la probabilidad que haya 5 en la siguiente hora? Entonces reemplazamos aquí eh, lambda 3 y K 5, ¿correcto? Ahí está, entonces sería 3 elevado a la 5 por factorial de 5 por e elevado a la menos 3. Y salió, ¿correcto? ¿Cuál es la probabilidad de que solamente haya una cesárea en la siguiente hora? Ya, pues entonces, aquí que sería una cesárea. Entonces, K es 1, lambda ya se ha dicho que es 3. Entonces, ya, perdón, me he ido más allá. Disculpen. Acá. K es 1 y lambda es 3. Entonces sería 3 elevado a la 1, ¿correcto? Por 1 factorial, que es 1, por e elevado a la menos 3, ¿correcto? Y ya sale, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para diferentes valores de lambda, las distribuciones que son asimétricas tienden a hacerse más simétricas y a medida que va haciéndose más grande, parece una distribución más simétrica, una distribución uniforme, ¿no? Ahora, ya estos son las principales distribuciones de tipo discreta. Para variables aleatorias continuas, para una variable aleatoria continua ya sabe que acepta valores decimales, esto no acepta valores decimales, solo estamos hablando de 3, de 4, de 5, ¿se acuerdan, no? Hasta el momento no hemos hablado cuestiones que no sean numerables. Tanto el binomial, cuál es la probabilidad que tengas 3 hijos, o el otro, cuál es la probabilidad que haya 3 cesáreas, son valores discretos. Cuando se habla de valores continuos, ahí estamos hablando de una aleatoria continua. Y aquí la esperanza ya no es pues la media, ni como en la, digamos, el producto de la probabilidad por, digamos, su frecuencia, no. Aquí la esperanza se calcula mediante una integral indefinida, de menos infinito a más infinito, por x, la f de x, que es la función densidad de x, de la que vamos a hablar después, porque es una distribución bastante hermosa, determinante diferencial de x, ¿correcto? Ustedes no han llevado integrales, entonces no voy a meterme en esto que es una integral, ya sería pues hablar de matemática superior, pero solo para que lo mencionen. Y la varianza, en este caso, es una medida de dispersión de una variable aleatoria x con respecto a su esperanza x, y se define como aquí sigma, ¿se acuerdan que es la desviación estándar? Entonces, la transformación de x menos esperanza de x elevado al cuadrado, y como ya se ha dicho que esto finalmente es como una varianza, entonces la desviación estándar sigma es la raíz cuadrada de la varianza de x, ¿correcto? Eso ya seguramente algo recordarán de lo que han hablado de estadística descriptiva 2. Entonces, las distribuciones uniformes.
¿Qué es una distribución uniforme? La distribución que corresponde a una variable que toma todos sus valores, x1, x2, x3, con igual probabilidad, que el espacio muestral debe ser finito, y si la variable tiene k valores posibles, la función de probabilidad sería y tal que x, que pertenece a S, que es S, ya dijimos, el universo, el espacio muestral, tal que justamente esta distribución uniforme U tiene parámetros x y k, y eso es 1 sobre k, donde k es el parámetro de distribución. Un parámetro es un valor que sirve a determinar la función de probabilidad o densidad aleatoria. ¿Y cuál es esta función? Agárrense que ahorita la vamos a mostrar más adelante, ¿ya? La distribución uniforme más conocida es la distribución normal o distribución de Gauss, la famosa campana de Gauss, que no fue descrita inicialmente por Gauss, por si acaso. Puede parecer bastante tonto preguntar, ¿quién describió la campana de Gauss? Y digan Gauss, no fue Gauss, fue Abraham de Moivre, un matemático francés que también justamente fue hecho conocido por la teoría de los números complejos, que es un imán real más un imaginario, ¿no? En 1733, y la distribución de mayor importancia en el campo de la estadística. Ustedes me dicen, ¿qué es lo más importante en la estadística? La distribución normal. Eso definitivamente, la ley de los grandes números. Entonces, una variable es normal justamente cuando se ajusta a la ley de los grandes números, llamada también teorema del límite central. ¿Y qué es la ley de los grandes números o teorema del límite central? Quiere decir cuando sus valores son el resultado de medir reiteradamente una magnitud con la que influye en determinada causa de efecto infinitesimal, entonces básicamente los valores de esta, digamos, distribución van a ser más o menos conocidos y se van a distribuir conforme a la campana de Gauss, ¿no? A esa figura tan conocida, ¿no? Entonces, la distribución normal modela y define fenómenos naturales y sociales en los que los valores se agrupan simétricamente alrededor de una media y disminuyen gradualmente hacia los extremos. Es una distribución, por ejemplo, como ya se ha dicho, que parece eh, bastante característica, ¿no? Que parece como un cerrito, que si quieren parece como una montaña y que expresa una función de densidad. Entonces, las variables normales tienen una función de densidad conforme campana que se llama precisamente campana de Gauss, que es esta que pueden ver aquí. Pero depende de qué. Depende de dos cosas. Depende de la media y depende de la varianza. No es lo mismo una distribución normal que tenga una varianza de 1, como en este caso, que es una distribución clásicamente mesocúrtica, que tiene una curtosis prácticamente cero, que tenga una distribución platicúrtica, que esté achatada, cuando tenga, por ejemplo, una varianza 2, o que sea leptocúrtica, que parece como acusada, cuando tiene una varianza de 0,5. Siempre y cuando tenga distribución una media de 0, que eso no es necesariamente característico de una distribución normal. Las distribuciones normales pueden tener media varianza prácticamente infinitas, por lo tanto hay infinitas distribuciones normales, por si acaso. Hay infinitas distribuciones normales, porque para cada valor de la distribución, digamos, de la varianza, o de la división estándar, si se quiere, que finalmente es la raíz cuadrada, o para cada valor de la media diferente, va a salir una distribución normal distinta. Y esto es lo que se ve precisamente en ese gráfico, ¿ya? Valores distintos de la varianza, valores, digamos, tiene distribuciones normales diferentes. Y todas son distribuciones normales, por si acaso. La función de densidad es esta belleza que vemos, ¿no? F de X tal que 1 sobre la desviación estándar multiplicado por raíz cuadrada de 2 por pi, digamos, y esto está multiplicado por E, pero mejor dicho, está a E, que es la base del logaritmo neperiano, 2,7118, 18 ya dijimos, el límite de sumar la inversa de los factoriales, elevado a un medio, y eso elevado a esto, a la diferencia de la media del estadístico menos la media del parámetro sobre sigma, que es la desviación estándar del parámetro, esto elevado al cuadrado. Esto de aquí, esta elevación, la vamos a ver después, tiene que ver con la famosa estandarización, lo que se realiza mediante una transformada, que ya no vamos a hablar de esto porque esto ya es matemática superior, ¿no?
Pero bueno, los parámetros de la distribución son justamente la media y la desviación típica o desviación estándar, que son mu y sigma para justamente estos valores, digamos, eh, estos casos ya de estadística inferencial. Como consecuencia, en una variable normal, media y desviación es típica o estándar no tienen que estar correlacionadas en ningún caso, como desgraciadamente ocurre en la mayoría de variables aleatorias reales que se asemejan a la normal, pero que no son normales. ¿De acuerdo? Pueden asemejarse, pero no son normales. Entonces, ¿cuál es la propiedad de una distribución normal? Uno, que el máximo de la curva coincide con la media, o sea, la media es el punto más alto de la curva. Es perfectamente simétrica con respecto a la media. Por lo tanto, eh, viéndolo para un lado, viéndolo para el otro lado, es perfectamente simétrica, como se ve aquí. De la media, que en este caso es 0, a la izquierda es exactamente igual que la media hacia la derecha. Eso es simétrica con respecto a la media, ¿sí? La media para la izquierda igual para la media para la derecha son iguales. La curva es exactamente igual. La curva tiene dos puntos de inflexión situados en una desviación típica de la media. Es convexa ambos puntos de inflexión y cóncava en ambas colas, y sus colas son asintóticas al eje X. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero básicamente esto de acá, ¿ya? Como ya se ve, tiene dos puntos de inflexión, uno aquí a una desviación estándar, que ven acá. A una desviación estándar la curva cae, ¿correcto? Una desviación estándar. Un punto de inflexión. Y luego a dos desviaciones estándar, otro punto de inflexión, ¿correcto? Y son asintóticas. ¿Qué quiere decir? Que aunque vaya a acercarse mucho al cero, en el eje de los Y, nunca va a tocar el eje X. Nunca, nunca, nunca. A pesar que se vaya al infinito al menos infinito. Y tiene algunas propiedades que son bien conocidas, ¿no? Por ejemplo, la media más menos una desviación estándar es el 68,26% de todo el área. Por lo tanto, la probabilidad de eso es 0,7826. La media más o menos de desviación estándar es el 95,44%, por lo tanto, la probabilidad es 0,9524. La media más tres desviaciones estándar es 99,74%, por lo tanto, la probabilidad de tener la media más o menos tres desviaciones estándar es 0,9974. ¿Correcto? Eso ya es conocido. ¿De acuerdo? Ahora, como ya se ha dicho, es convexa al medio y es cóncava a los lados. ¿Correcto? Y bueno, y ya se, por lo tanto, repetimos, simétrica respecto a la media, distribución unimodal, solo tiene una moda que es igual a la media, que es igual a la desviación estándar. La moda coincide con la media y con la, perdón, con la mediana. La moda coincide, perdón, con la media y la mediana. La moda es igual que la media, igual que la mediana, no que la desviación estándar, me he equivocado. La moda igual que la media y la mediana. Y esa asintótica al eje de las abscisas nunca toca el eje X, por muy cerca que lo toque, pero mucho que se acerque, en ningún momento lo toca, ¿ya? Aquí como ve, ¿no? Puede estar muy cerca en los extremos, pero nunca va a tocar el eje de las abscisas, el X. Puede asumir cualquier valor entre menos infinito más infinito, eso es importante, pero el área total, como es una probabilidad, es 1, por si acaso. El área total nunca puede ser más que 1. Y bueno, si la variable X tiene una distribución normal, cualquier transformación lineal a de X más B será una distribución normal. Por eso que justamente se hace esa transformación. ¿Para qué? Para no tener que hacer esto. Para no tener que hacer esta belleza. Para no tener que hacer esta belleza de elevar a la E y todo, y con todo esto, se hace una transformación lineal y eso también va a tener una distribución normal y justamente se hace lo que se llama la famosa estandarización, uniformización o tipificación, ¿no? Entonces ya dijimos que esta distribución normal es simétrica, la media es igual a la mediana igual a la división estándar y que es asintótica y que tiene dos puntos de inflexión, uno a más menos, la media más menos división estándar y dos a la media más menos división estándar y que ya acepta valor de menos infinito a menos infinito. Eso está claro. Ahora, ¿cuántas distribuciones normales existen? Infinitas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si quisiéramos estudiar todas las distribuciones normales, podríamos hacerlo, claro, con esta función de X. O sea, tendríamos que calcular matemáticamente esta belleza, ¿no? Para calcular la función. Y como se verá, es horrible, ¿no?
el cálculo es bien aparatoso y nadie va a querer hacer eso. Entonces, ¿qué se hace? Hacer una transformación. Al hacer una transformación, esto de acá que se ve va a poder finalmente ser despejado a un eje lineal. Y entonces decimos, ¿qué pasa si en lugar de estudiar todas las distribuciones normales que son infinitas, estudiamos solo una distribución normal? ¿Y cuál será una distribución normal? Una distribución normal en particular. ¿Qué distribución normal? Una distribución normal en que la media sea 0 y la división estándar sea 1. Esta distribución normal, que es una de infinitas, que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, se llama distribución normal estándar. Y esa distribución normal estándar es precisamente la que se estudia con, digamos, bastante profundidad en el curso. ¿Por qué? La que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque esa distribución normal ya tiene valores tabulados y conocidos. Ya hay una tabla hecha con todos los valores posibles de distribución. Ya hay una distribución de probabilidades conocida de esa distribución normal estándar. De las otras tendríamos que, para hacer los cálculos, aplicar esta belleza de función, que no se lo recomiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de una distribución normal con media X y digamos, perdón, con media mu y desviación estándar sigma a una distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar a 1? Se hace esa estandarización, que mu igual a 0, sigma igual a 1 y área bajo la curva obviamente es 1. En ese caso, lo que se hace, ¿cómo hago para que esto se convierta en una media 0 y desviación estándar 1? Simple. Aquí estamos hablando de un elemento neutro de resta. Entonces, para que, digamos, 5 se convierta en 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle 5. O sea, le resto la media y se hace 0. Y para que, digamos, por ejemplo, tengo una desviación estándar de 2. ¿Cómo hago para que la desviación estándar de 2 se convierta en desviación estándar de 1? Lo divido entre sí mismo, 2 entre 2. Se pasa a dividir. Y entonces, al hacer este procedimiento, esta estandarización, la media se convierte en 0 y la desviación estándar se convierte en 1. Y precisamente eso es lo que se hace. Esto, la estandarización, resto la media de la, digamos, el estadístico de la media menos el parámetro de la media y lo divido entre el parámetro de la desviación estándar. Y de este modo paso a una situación en la que la media se convierte en 0 y la desviación estándar se convierte en 1. X es el valor de la distribución normal original, mu es el valor de la distribución normal original, y sigma es la desviación estándar de la distribución normal original, y esto se le llama la estandarización, la tipificación, la uniformización, o también le llaman coloquialmente puntaje Z. ¿Por qué? Porque a esto se le llama Z, ¿no? O sea, entonces, esto no es una fórmula en realidad, es un principio matemático, pero pongamos ya para fines, digamos, de este curso, que es un curso introductorio, recalcamos, pongámosle entre comillas que es una fórmula. ¿Es una fórmula en realidad? No. Pero bueno, eso ya lo mencionaremos con más detalle en el curso. Pero pueden tomarlo como si fuera una fórmula, en realidad no lo es, ¿ya? Y porque ahí diga fórmula, sí que lo sea, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, si quieren contentos con el término, pueden decir eso, ¿no? Entonces, X menos mu sobre sigma, con esto de principio, que si se dan cuenta es exactamente esto, pero obviamente aquí lo han elevado al cuadrado por un medio, ¿no? Es lo mismo que esto. A ver, es lo mismo que esto, lo que está dentro, ¿correcto? Este de acá es lo mismo que esto. Entonces lo han linealizado, ¿correcto? Y con eso simplemente han convertido un cálculo matemático complejo, utilizando esa, digamos, función que es bastante complicada, en un cálculo aritmético simple, ¿no? Y con eso van a trabajar con una distribución normal estándar, que tiene media 0 y división estándar 1, y cuyos valores ya son ampliamente conocidos y están tabulados. Ya se ha dicho, la distribución normal estándar, una distribución normal de las infinitas distribuciones normales que hay, que tiene media 0 y división estándar 1, que es con la que se trabaja usualmente. ¿Por qué?
Repito y lo vuelvo a repetir porque los valores ya están tabulados, ¿correcto? Y por lo tanto son conocidos. Entonces, ya esto, como ya estamos diciendo, esto es lo mismo que el puntaje Z, y finalmente, pues lo convierto esta función de esto en Z, pues, ¿no? Y convierto puntaje Z y esto ya se puede estudiar y los valores son bastante conocidos. Ahora, importante, recuerden que esto es una distribución continua, por lo tanto, estos valores son de menos infinito, menor que Z, menor que 0, y acuérdense que la probabilidad del área completa, el área total es 1, pero solo se puede encontrar valores menores iguales, mayores que iguales, a la izquierda o a la derecha, ¿no? O el intervalo. Pero un valor puntual, no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que P es, digamos, la probabilidad de que sea igual, digamos, la media cero? Por ejemplo, acá, si cogen este punto, esto se va hasta arriba, entonces es una línea. Y esto es un área. ¿Cuál es el área de una línea? Cero. Por lo tanto, la probabilidad de que de cualquier punto en particular siempre va a ser cero, por si acaso, siempre va a ser cero. Las probabilidades no son puntuales, son justamente por eso menor igual, mayor igual o menor que, no. Pero nunca es un valor exacto. Es decir, la probabilidad que es 0,5, por ejemplo, acá podemos correr 0,5, corremos ahí, va a seguir siendo una línea cero. ¿De acuerdo? Y ya se ha dicho que hay distribuciones normales con igual media y distinta desviación estándar, pero que no son la distribución normal estándar. La distribución normal estándar tiene media cero y desviación estándar 1. Porque aquí las medias pueden ser iguales, pero si se dan cuenta, en A, la desviación, digamos, perdón, la desviación estándar es mayor que en B y la desviación estándar es mayor que en C. Para evitar eso, justamente que se estandariza, ¿de acuerdo? Pero puede haber también, digamos, distribuciones normales que tengan igual desviación estándar, pero en este caso, obviamente, la media va a ser menor en A que en B que en C. Y todas van a ser distribuciones normales, pero no van a ser la distribución normal estándar, que la media es 0, la distribución estándar es 1, que con eso ya son valores conocidos y trabajados. ¿Qué ejercicios generalmente se hacen con distribuciones normales? Usualmente la estandarización, ¿no? Por ejemplo, dicen, por ejemplo, le pueden dar unos datos, por ejemplo, de, digamos, cuánto tiene colesterol, por ejemplo, una persona, cuánto tiene, por ejemplo, triglicéridos, cuánto tiene de circunferencia abdominal, y le dicen, por ejemplo, y ahí ven, pues, le pueden dar, por ejemplo, valores de media y desviación estándar, por ejemplo, que tenga, digamos, media de 195 y desviación estándar de 10, por ejemplo, el colesterol, o de triglicéridos que tenga una media de 120 y una desviación estándar de 4, o circunferencia abdominal tenga una media digamos, de 95 y una desviación estándar de 1. Le van a preguntar, a ver, ¿cuál es la probabilidad que una persona tenga colesterol mayor de 200? Entonces yo tendría que decir 195 menos, perdón, sería 200, ¿no? Sería la probabilidad de que 200 menos 195 sobre 5, y ahí tiene un puntaje Z, y ese puntaje Z se va a buscar en la tabla de distribución normal y va a obtenerse un valor, porque eso ya está tabulado. O cuál es la probabilidad que tenga un triglicérido, y como es menor que, entonces se coge el área para allá, para la izquierda. Ahora dijeran, ¿por qué? Porque generalmente las tablas generalmente son con valores menor que, o sea, hacia la izquierda. O puede que le digan, ¿cuál es la probabilidad que esta persona tenga un triglicérido mayor que 150? Entonces, ya habíamos dicho que tenía, ¿cuánto habíamos dicho que tenía de media de triglicéridos? 120 habíamos dicho, creo, ¿no? Y de visión estándar 4. Ya, entonces sería 120 menos 150 entre, digamos, 4, ¿no? Sale un valor y eso, pero si dice mayor que, como es mayor que, es para acá, pero como tal es para acá, es 1 menos el valor que encuentran en la tabla y sale ese valor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Generalmente los ejercicios digamos, de distribución normal son así, para hacer la estandarización. Hay otros ejercicios que pueden hacer distribución normal, sí, pero eso ya cuando hagan, digamos, diferencia de medias o diferencia de proporciones, ¿correcto?
Y eso ya va a ser, entiendo yo, tema de otras clases. Entonces, en la variable conditiva continua siempre se calcula intervalos no productivos y probabilidades puntuales, ya dijimos, porque es una línea, al ser un punto, digamos, el área de un punto siempre va a ser cero. Una línea, si se quiere, si se jala hasta la curva, va a ser cero igual. Ahora, si los valores digamos, de lambda van a ser mayor o igual que 10, se puede intentar convertir una distribución de Poisson a una distribución normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo, no? Un ejercicio. Asumiendo que la media del peso al nacer o recién nacidos es 3.250, más o menos 480. Supone que la media es 3.250 y 480 es la desviación estándar. ¿Cuál es la probabilidad de pesar 2.500 o menos? Ya, sería 2.500 menos 3.250 entre 480. Y ese valor se busca en la tabla y como es menor que y la tabla es menor que, entonces se coge ese valor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 4.000 o más? Sería 4.000 menos 3.250 entre 480. Y como dice o más, digamos, la tabla siempre generalmente coge el valor menor que, sería 1 menos lo que sale en la tabla. O, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de pesar entre 3.000 y 350? Ahí sí sería interesante, 3.360. Primero tendría que ver la probabilidad de pesar de 3.000. Entonces ahí se hace el cálculo 3.000 menos 350, 380, se tiene un valor. Luego, el otro valor sería 3.600 menos 3.250, 380. Y eso, otro valor. Y entonces, esos valores, finalmente, como la tabla es menor que, va a tener un punto de corte. A ver, un punto de corte, digamos, sería un punto de corte acá, con el 3.600, otro punto de corte acá, y con la tabla es menor que, va a ver hasta acá, entonces, esto de aquí, le quito esto de aquí, y me va a salir lo que están pidiendo, que sería esto de aquí, ¿no? A ver, pongamos, con 3.600 sería, por ejemplo, esto, ¿no? 3.600 menos 3.250 entre 480. Sale un valor y ese valor se ubica en la tabla, ¿correcto? Luego, el otro caso, ¿cuánto dijimos que era? 3.000, ya, entonces sería 3.000 menos 3.250 menos 280, sale otro valor. Ese valor también se ubica en la tabla. Ahora, la tabla generalmente le da valores menores que. Entonces, como este valor ya se tiene, que es 3.200 con 3.600, y este valor con 3.000 se tiene aquí, se restan los dos valores y se tiene esto, que es lo que están pidiendo. Y eso correspondería a la probabilidad que le están pidiendo. ¿Correcto? Y bueno, hasta el momento esas son las aplicaciones que les puedo decir, ¿no? No se olviden que la binomial puede convertirse en normal si n es mayor que 100 y la probabilidad es menor que 0,05, y pudiera convertirse o aproximarse a normal la binomial si n por pi es mayor que 5 y n por 1 menos pi es mayor que 5. Y si Poisson es más de 10 o incluso más de 60, la Poisson puede aproximarse a la normal, pero no quiere decir que sean equivalentes, pero se parece bastante, ¿correcto? En cualquiera de estas situaciones. Ya se ha dicho que su utilidad viene a ser sobre todo en la predicción, en la toma de decisiones, para poder saber qué hacer en cada resultado, para poder predecir valores probables, para modelar los fenómenos y, por supuesto, esto es base para lo que se va a ver más adelante en inferencia estadística. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. ¿Ninguna pregunta? Creo que no hay preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, les agradezco la invitación y ya será ocasión de